Muy buenos días, hermanos. Primeramente les mandamos un saludo a los hermanos de la iglesia Monte Oret en Naucalpan, esperando que se encuentren muy bien, de parte de Mari, mi esposa, de parte de Michelle, mi hija la grande, y de parte de Michael, el pequeño de la casa. Y también les mandamos un caluroso saludo a los hermanos de las redes sociales, YouTube. Y aquí el alimento espiritual, Señor, que a Dios ha tenido a bien preparar para el día de hoy. Y esperando, hermanos, que esta palabra, que este alimento espiritual, pues sea, verdad, de edificación para ustedes y sirva, verdad, hermanos, para su crecimiento espiritual que tanto necesitamos todos. Hoy, hermanos, vamos a ver el libro de Lucas, en el capítulo 17. Vamos a ver del versículo 11 al 19. Del versículo 11 al 19. Vamos a ver cuestiones bien importantes, bien bonitas, y pues vamos entonces a poner un poquito de atención respecto de esto. Nuestra lectura del día de hoy, hermanos, es en el pasaje cuando Jesús entra rumbo a Jerusalén, pasa por Samaria y Galilea, y le salen al encuentro 10 leprosos. Entonces, como siempre, ¿verdad?, vamos estableciendo bases para lo que va a ser nuestro estudio. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, cuando inicia su ministerio, hermanos, pues Él comienza su ministerio predicando, ¿verdad? Dice Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, a mí me parece de lo más interesante, hermanos, que dejemos muy claro respecto de esto, porque estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, y para mí es un verdadero problema para muchas personas entender claramente quién es nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos que es el Hijo de Dios, sabemos muchas cosas, pero ahorita vamos a ver otras tantas cosas. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos revela la misma escritura, nos da a entender esto, ¿verdad? Hay un pasaje donde a mí me gusta mucho esta parte. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta clara, es una pregunta ya directa, y es una pregunta ya en lo personal. ¿A quién? A los discípulos. Porque todos tenemos una opinión respecto de quién es nuestro Señor Jesucristo. Todos creer que sabemos quién es nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí, unos dijeron, Juan el Bautista. Otros, 16, el profeta 14. Elías. Otros, El profeta Elías. otros, Jeremías. y Juan. algunos decían que Uno de los de los profetas. profetas. Algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ve, hermano, esta es la pregunta directa para ti, en tu corazón, en tu alma, en tu mente. ¿Quién dices que soy? ¿Quién es Jesucristo para ti, hermano? Esto lo resalto, hermanos, porque yo sí quiero que quede muy claro que nuestro Señor Jesucristo reviste un carácter demasiado importante para nuestra vida. Reviste una personalidad que necesitamos, ¿verdad? Dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer, nada. Entonces, sigue diciendo la escritura. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Vean esto, hermanos, aquí dice dos cosas, que Él es el Cristo y el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa esto, hermano? Que viene del cielo, este es vino del cielo. Hermanos, nos está aclarando la palabra que esta es una revelación, o sea, una revelación celestial, una revelación que solamente el Padre de los cielos podía darle a Pedro en su corazón. Es una revelación que viene de los cielos, es una revelación. Y recordemos, hermanos, que la Biblia es eso, ¿verdad? Nos revela las cosas de Dios, las cosas de los cielos, las cosas celestiales, las cosas del reino de los cielos. Y aquí Pedro recibe tremenda revelación. Le dice Jesús, ¿quién dices que soy? ¿Quién dicen que soy?
Unos dicen que el profeta Elías, otros que Jeremías, otro dice uno de los profetas. Pero dice Pedro, dice, tú eres el Cristo. ¿El Cristo qué significa, Michelle? El Mesías. Díselos a él. El Mesías. El Cristo significa el Mesías, el ungido, el escogido por Dios, el enviado por Dios, prometido desde el Génesis 3:15. Prometido desde el Génesis 3:15. Él era la promesa cumplida de Dios. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Pero vean lo que dice aquí, tú eres el Cristo, es el Mesías. Pero le dice, el Hijo del Dios viviente. ¿Te acuerdas qué significa eso, María? Dios, el Hijo de Dios, y Él es Dios. O sea, ¿Eso me qué está diciendo significaba, que es hermanos? Dios. En ese tiempo, esta frase, el Hijo de Dios, de hecho, vamos a Juan 5:18. Vean lo que dice aquí. Por esto, los judíos aún procuraban más matarle. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Porque no solo quebrantaba el día del reposo, vean lo que dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Pero ¿eso qué significa en esos tiempos, hermanos? En los tiempos de los judíos. Esa frase significa, yo soy Dios. Eso significaba, y dice aquí, por eso procuraban matarle, porque se hacía pasar por el Hijo de Dios y decía que él era igual a Dios. Esto los judíos no lo entendieron y no lo aceptaron, ¿verdad? Porque decían, este es el hijo del carpintero, es un hombre, ¿cómo se dice hijo de Dios? ¿Cómo se dice que él es Dios? Esto les irritaba, ¿verdad? A los judíos. Pero Pedro, tremenda revelación que nos hace aquí en la Escritura, y dice, ¿verdad? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa es una tremenda revelación celestial, venida del Padre al corazón de Pedro. Tú eres el Cristo, pero tú eres Dios. Le está diciendo, es lo que nos está diciendo Pedro aquí. Entonces vamos a continuar. Dice aquí, vamos a puntualizar, ¿verdad, hermanos? Entonces, estamos frente a Jesús, frente al Mesías. ¿Frente a quién? ¿Qué dijiste? El Mesías. Frente al Mesías, el ungido. Entonces, estamos ante el Cristo. Estamos entonces ante Jesús. Ahora, es un Mesías obviamente profetizado desde el Antiguo Testamento, yo decía, ¿verdad? Génesis 3:15. Bueno. Cristo, consagrado por Dios, ungido por el Espíritu Santo para su misión redentora, ¿verdad? Él era el Salvador del mundo. Ahora, vamos para esto a Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. De sus pecados. Entonces Jesús no solo era el Cristo, el Mesías, no solo era Dios, sino también era él que el Salvador de nuestros pecados. Fíjense, ¿eh? Entonces, nos dice que Jesús es Dios. Bueno, él venía predicando, acercaos porque el reino de los cielos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, y bien lo que dice aquí, dice, estamos en la lectura que vamos a ver el día de hoy, Lucas 17, versículo 20, dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya lo tiene? 17, 20. Ajá. ¿Sí? Preguntando por los fariseos. El reino de Dios no vendrá con advertencia. Vean lo que responde nuestro Señor Jesucristo. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí? Que Él es el reino. Que Él es el reino. Yo soy el reino de los cielos, nos está diciendo Jesús. Verdades universales, hermanos, verdades celestiales de carácter importantísimo. Por eso he decidido empezar de esta manera, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo pues reúne muchas cualidades que debemos de tener bien claras. Por eso le dice a Pedro, ¿verdad? ¿Quién dicen que soy? Y le dice Pedro, ¿verdad? Dice, tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Y dice Jesús,
esto no te lo reveló ni carne ni sangre, o sea, no es tu propio entendimiento, Pedro, es revelación venida del cielo, es revelación que el Padre puso en tu corazón. Y de hecho aclara nuestro Señor Jesucristo. Dice, le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres. ¿Qué nos está diciendo la Escritura, hermanos? Bienaventurados sois cada uno de ustedes al entender claramente quién es nuestro Señor Jesucristo. Pedro lo entendió por revelación celestial. Le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres Dios. Dice Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló tu propio entendimiento, no te lo reveló tu sangre ni tu carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjate, hermanos, aquí me está diciendo, me está dejando muy clara la Escritura una revelación bien importante. Tú que me estás oyendo, hermano, Mari que está aquí conmigo, Michelle, Michael que está aprendiendo del Evangelio, ¿quién eres? Pedro, la roca. Porque Jesús aquí dijo muy claro, ¿verdad? Dice, bienaventurado eres, Pedro, Juan, como te llames, hermano, hijo de quien seas hijo, porque dice, esta revelación no viene de ti, esta revelación viene del Padre, y te la pone en tu corazón para que entiendas que Cristo, que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías, y que Él es Dios, Dios mismo. Y fíjate lo que dice aquí, y yo también te digo que tú eres Pedro, tu hermano eres Pedro, yo soy Pedro, Michelle es Pedro, Michael es Pedro, Mari es Pedro. Y fíjate lo que dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hermano, tú eres parte de esa edificación, porque Jesús vino diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y constantemente la Biblia nos dice, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante a un padre de familia que contrató para su viña. Es decir, es un llamado de carácter celestial del Padre para trabajar en el reino de los cielos. ¿Para qué? Para edificarlo. Estamos edificando el reino de los cielos, hermanos. Y todos y cada uno de los creyentes, de los que verdaderamente hemos creído en Cristo Jesús, somos Pedro. Aquí me lo está dejando muy claro. Y sobre Pedro, sobre todos nosotros, se está edificando ¿qué? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Porque recordemos que la iglesia, ¿quién es? El cuerpo de Cristo, la novia. Y sobre de ti edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella. El camino se abre, ¿verdad?, a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo comanda nuestro Señor Jesucristo. El camino a la vida eterna, el camino al reino de los cielos, el camino al Padre de los cielos. Y vamos así de inmediato, porque eso pues nos lo deja muy claro también Jesús. Dice, Él es el Cristo, Él es el Mesías, es el ungido, es la promesa prometida por Dios. Él es Dios mismo, es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Y me está diciendo aquí, dice, yo soy, 14:6 de Juan, esto no lo sabemos de memoria, hermanos. Dice, y yo soy, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús nos está diciendo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Y nos dice, yo soy la verdad y la vida. Y fíjate lo que dice aquí Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo, Jesús, era Dios. Me lo está refrendando. Y dice, este era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas, todas, hermanos, todas, hasta tú, porque tú eres creación de Dios antes de llegar a los pies de Cristo, antes de llegar a ser o tener la potestad de ser hecho hijo de Dios. Juan 1:12. Entonces dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Vean lo que dice aquí. Y la vida era la luz
de los hombres. Él es la luz, Él es la vida celestial, la vida espiritual. La vida espiritual. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A través de nuestro Señor Jesucristo, si lo recibes, dice, tendrás la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, veamos cuántas características reviste nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida. Y vino, dijo en Juan 15, ¿verdad? Dice, yo soy la vid verdadera. Pero dice aquí, nos hace tremenda revelación también nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque sin mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Dice, yo soy la vid verdadera, yo soy el verdadero judío. Dice, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Por la palabra nos limpia de nuestra maldad, de nuestros pecados. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Los que permanecen en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Frutos de carácter, ¿qué? Espiritual, ¿verdad? Gálatas nos lo explica, el fruto. ¿Cuáles son esos frutos? Pues la fe, la benignidad, la templanza. Entonces, son frutos del Espíritu. Solo y solamente en Cristo Jesús podemos recibir todas estas cuestiones. Romanos 5:5, ¿verdad? Nos dice, recibimos a Cristo y recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo derrama en nuestro corazón el amor de Dios para poder tener la capacidad de comprender y entender todo lo que estamos estudiando en este momento. Necesitamos ese amor que se ha derramado en nuestro corazón, y solo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo les vuelvo a preguntar, hermanos, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo para ti? Y bien nos dijo Jesús, ¿verdad? Es una pregunta directa, ¿verdad? Una pregunta ineludible. Les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dices tú, hermano, que es Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Lo has entendido? Dice aquí que Él es el Cristo, que Él es Dios, que Él es la luz, que Él es la vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Son muchas cuestiones que reinan en nuestro Señor Jesucristo, pues para que lo tengamos bien en claro. Ahora, Mateo 16, hermano, nos dice, ya lo leímos, lo vamos a volver a leer. Dice, Mateo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, y tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa eso, Michelle? ¿Tú eres el Cristo? El Mesías. Ahora, ¿qué dijo que era el Hijo de Dios viviente? Dios. Dijo, yo soy Dios. Pedro dijo, eres el Mesías, tú eres el Cristo, y la promesa de Dios desde el Antiguo Testamento, y dice, y tú eres Dios. Eso es lo que estaba respondiendo Jesús. Ahora, Juan 1:1 nos deja también bien claro, ¿verdad? No hay lugar a duda, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Quién es el Verbo? Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Y el Verbo, dice aquí, era Dios. Mateo 16, Juan 1:1. Él es Dios. Ahora, recordemos, hermanos, que el libro de Mateo nos explica claramente, o nos deja muy claro, que Jesús, en la persona de Jesús nos dice Mateo, que nos habla de la parte humana de Jesús. Y el libro de Juan nos habla o resalta la parte divina de Dios, de Jesús. Entonces, Él, recordemos que dice la Escritura, que Él era 100% humano y 100% divino. Es decir, Jesús reúne, ¿verdad? 100% humano, 100% divino. Pero vamos a una cuestión que aquí nos aclara también. La propia Escritura nos va llevando, hermanos. Nos va guiando, nos va conduciendo. Y yo quiero que quede muy claro quién es para ti nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí 2:9. Él es 100% divino y 100% Humano. Pero aquí fíjate lo que me dice Colosenses 2,
capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en Jesús, hermano, no está una parte de Dios, no está la mitad, no está la cuarta parte de Dios. En Jesús está 100% Dios. 100% Dios. Dice, toda la deidad, toda la plenitud de la deidad está en Cristo Jesús. Él es Dios. Él es Dios. Pero por si no fuera poco, sabemos que Él es el sumo sacerdote, sabemos que Él es el rey, sabemos que Él es el profeta. Ahora, dice aquí Hebreos 1:3. Aquí me hace una aclaración un versículo anterior, o sea, 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El versículo 1 de Hebreos 1:1 nos dice que Dios nos ha hablado muchas veces y nos ha hablado de muchas maneras. Nos ha hablado por los profetas, nos ha hablado por su palabra, nos ha hablado por Oseas, por Isaías, por Daniel, por David, por Moisés. Nos ha hablado a través de la Escritura. Muchas veces y de muchas maneras, porque no todos tenían una condición muy diferente a otros. Pedro, una persona iracunda, una persona impetuosa, una persona irresistible a su carácter, pero Dios habló a través de él. Pablo, una persona muy fina, una persona con un intelecto, ¿verdad? Para hablar bien, para un hablar fino, pues Dios nos habló a través de él. Juan, un poeta, pues a través de ese poeta Dios nos habló. Y así, ¿verdad? Son diferentes caracteres, son diferentes estatus económicos, sociales, políticos, y Dios usó a esas personas y todos hablaron a través de Dios. Y Dios dice, yo he hablado de muchas maneras y muchas veces. Pero aquí nos dice, en postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Nuestro Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Entonces aquí nos está aclarando bien que es la palabra es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, el cual, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el resplandor de la gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? Pues en parte es el poder de Dios. Y ese poder se hace manifiesto a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Quien viene a la tierra a habitar con nosotros, viene a cohabitar con nosotros, a pernotar con nosotros, Dios mismo, y dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nos trae el Evangelio, nos trae la palabra de Dios, dice, y él dice, Él es el resplandor de su gloria. Y recordemos que en Romanos, ¿verdad? Dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, Jesús 1:21 dice, ¿verdad?, que Él es el Salvador de su pueblo, el Salvador de la humanidad, y viene aquí a salvarnos ¿de qué? De nuestros pecados. Entonces, ya decíamos Juan 14:6, Él es el camino, la verdad de la vida. Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera, sin mí nada podéis hacer. Y Juan 17:3, que dice, esta es la vida eterna. ¿Cuál? Dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que has enviado. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, hermano, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién dices que es Jesús? ¿Quién tú crees que es Jesús? Esto ya te lo reveló el Padre. ¿Ha llegado el entendimiento a tu corazón de que Jesús es el Mesías? ¿Es el Cristo? Que significa el Mesías, el ungido. Cristo, el Salvador de su pueblo, el Salvador de la humanidad, de sus pecados. Cristo, el que vino a salvarte. Cristo, el que a través de él se te da el Espíritu Santo y el amor de Dios se derrama en tu corazón. Cristo, la verdad. Cristo, el camino. Cristo, la vida. ¿Quién es para ti nuestro Señor Jesucristo, hermano? Cristo, el que sin mí nada podéis hacer. El pan de vida, el verdadero pan, el que es para vida eterna. ¿Quién es para ti nuestro Señor Jesucristo? Y la pregunta, hermano, no es broma. Yo sé que esto es repetitivo y para muchos
probablemente diga, ¿verdad? Este hermano, pues está diciendo lo que ya sabemos. Pues sí, pero yo quiero llegar a ese corazón, ¿verdad? En el cual no ha resplandecido esa revelación del Padre, ¿verdad? En donde dice, Él es el resplandor de mi gloria. Sin Él nada puedes hacer. Entonces, les voy a pedir, hermanos, que me acompañen a la lectura del día de hoy. Vamos a leer, vamos a empezar a leer 17, 11 al 19. Y lo vamos a hacer como siempre lo hacemos. Vamos a leer alternadamente, me va a ayudar Mari, luego yo, luego Michelle, y así nos vamos a seguir. Entonces vamos a empezar. Lucas 17, 11. Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Bueno, ya quedó muy claro quién es Jesús. Él iba a Jerusalén y pasaba, dice Mari, entre Samaria y Galilea. Dice la escritura, ¿verdad? Perdón. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces, Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Todos? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar, hermanos. Vamos a poner en manos de Dios esta predicación, este estudio, para que llegue a tu corazón, hermano, y sea de edificación. Bendito Dios de los padres, bendito Señor, aquí tu pueblo, bendito Padre, ante ti, postrados, bendito Padre, pidiéndote y rogándote que sea tu Santo Espíritu en nosotros, bendito Padre, y quien a través de este momento, Señor, sea quien conduzca, lleve y dirija y guíe este estudio, Señor, esta predicación, para que sea nutrido, bendito Padre, para que sea de nutrición para nosotros, para nuestra alma, para nuestro cuerpo. Y permitas, bendito Padre, que seamos edificados y crezcamos, bendito Padre, en tu palabra, y tengamos esa maduración, bendito Padre, que nos trae tu palabra, que seamos maduros ante este evangelio, ante esta palabra que hoy nos tienes para nosotros. Bendito Padre, te damos las gracias, Señor, por nuestra salud, porque nos permites, bendito Padre, tener este estudio, porque nos permites tener palabras, Señor, porque es poder de Dios para salvación, porque nos permites, bendito Padre, de unirnos en tu nombre y exaltar tu santo nombre, porque todo es para tu gloria y honra, bendito Padre. En el nombre de mi bendito Padre, de nuestro Señor Jesucristo, te lo clamo y pido. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, 17:11, pasaba entre Samaria y Galilea. ¿Qué es Jerusalén? ¿Qué significa? Sabemos que en la Biblia todo tiene un simbolismo y todo significa algo o un porqué. ¿Qué es Jerusalén, María? Tierra de Dios. Es ciudad de Dios. Jerusalén, ciudad de Dios. ¿Dónde es la ciudad de Dios? Donde está el trono de Dios, en el tercer cielo. Bueno, Jerusalén es el equivalente a esto, ¿verdad? Es la ciudad de Dios, es el cantón de la ciudad de Dios. Entonces, Jesús, yendo a su ciudad, yendo a su pueblo, a los suyos, a los creyentes verdaderos, pasaba entre Samaria y Galilea. Samaria y Galileo. Sabemos, hermanos, que todo esto es profético, todo es profecía en la Biblia, y esto no escapa, ¿verdad? Si vamos nosotros a Isaías 9, recordemos, hermanos, que el pueblo de Dios, ante su rebeldía frente a Dios, pues Dios en su enojo dejó al pueblo sin palabra. Entre el último profeta y Juan el Bautista, lo dejó sin palabra. Hubo silencio de parte de Dios. Este silencio sabemos que duró 400 años. Y Jesús viene a cumplir una profecía desde Isaías. Y dice, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas. Estoy en Isaías 8:22. Y voy a pasar a 9:1 y 2, Isaías. Entonces dice, y mirarán a la tierra,
y he aquí tribulación y tinieblas. Hubo silencio, no hubo luz, no hubo palabra. Obscuridad y angustia serán sumidos en las tinieblas. Tinieblas, muerte. Tinieblas, ¿qué significa? ¿Qué significa, María? Muerte espiritual. ¿Qué más? Infierno. Tinieblas, que significa ausencia de Dios, no palabra, maldad, odio, rencor, todas estas cuestiones, ¿verdad? Y serán sumidos en las tinieblas, 400 años sin la palabra de Dios. Dice 9, y aquí viene la promesa, ¿verdad? Mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia. ¿Quién? Era el pueblo de Dios, estaban en angustia. Dice, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón. ¿Y a la tierra de qué? De Neftalí. Pues al fin llenará de gloria. ¿Quién dijimos que es el resplandor de la gloria de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 1:3. Y dice, al fin llenará de gloria el camino. ¿Quién es el camino? Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Dice, y llenará de gloria, o sea, llenará de Dios, llenará de las cosas de Dios, llenará del reino de los cielos. Dice, Él es el camino, dice, del mar. El mar, hermanos, significa la tumba. Puros muertos. Puras personas sin Dios. Tinieblas, muerte. Dice, de aquel lado del Jordán de Galilea, de los gentiles. ¿Qué es un gentil? El que no cree en Dios, el que no tiene a Dios. No cree en Él, no cree en Jesús. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas, 400 años, hermanos, que no tuvo luz. Dio gran luz, llegaba el resplandor de la gloria de Dios, llegaba la luz. Dice, a los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y así lo viene a refrendar Mateo, ¿verdad? Ciudad asentada en las tinieblas. Dice, vio tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. 4:15. Camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de la sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él venía a nosotros, ¿verdad? No nosotros a Él. Él venía a nosotros, Él se acercó a nosotros. Entonces Jesús, yendo a su ciudad, venía, ¿verdad?, en cumplimiento de su ministerio. Él fue ungido, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Él fue mandado por Dios, dice, pasaba entre Samaria y Galilea, o sea, ciudad ciudad sentada en tinieblas, personas muertas, ¿verdad?, espiritualmente, dice, y al entrar en una aldea, o sea, ciudad llena de tinieblas, de sombras, de oscuridad, de odio, de rencor, de maldad, de muerte, dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres. Jesús, yendo a Jerusalén, ciudad de Dios, Él venía en cumplimiento de su ministerio, venía caminando, le dice a sus discípulos, id conmigo, dice, porque les voy a hacer pescador de hombres, y eso se sigue en lo espiritual, ¿verdad, hermano? Se sigue cumpliendo. Tú eres un llamado, eres un pescador de hombres, ¿verdad? Porque sin oración, sin estudio de la palabra y sin traer a los pies de Cristo un alma, pues no eres nada. No eres hijo de Dios. No has entendido quién es Jesucristo. Entonces dice, Él dice, va camino a Jerusalén, a la ciudad de Dios, y verdad dice la palabra, que Él no es que sea tardío, ¿verdad?, sino que está esperando que todos procedan al arrepentimiento para que nadie se pierda. Pues Él no quiere que vayamos al infierno, ¿verdad? No, Él no quiere que nos perdamos. Entonces Él en su camino, en su ministerio, pues pasa, ¿verdad?, por lugares de tinieblas, asentados en maldad, en muerte. Y dice, entra a la aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Leprosos, 10 hombres primeramente. Decíamos que todo tiene un simbolismo. 10 hombres, ¿qué significa, María? Totalidad, todos. O sea, significa todos, ¿eh? Y todos son todos. Hombres, niños, mujeres, adultos y ancianos. ancianas. Lo que tú seas. Dice, al entrar en Galilea le salieron al encuentro 10 hombres, todos, hermanos. Todos. Y recordemos, ¿verdad?, que Mateo
en dos ocasiones, ¿verdad? En las lecturas nos dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Porque muchos, dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Más pocos escogidos. Y nos lo vuelve a decir, ¿verdad? En el capítulo 22. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces viene Jesús caminando rumbo a su ciudad, rumbo al cielo, rumbo a la ciudad de Dios, rumbo a la nueva Jerusalén, rumbo a su cantón, a su trono, dice, a la ciudad de Dios, dice, y tiene que pasar, ¿verdad? Por ciudades hundidas en las tinieblas, en muerte, en maldad. Y dice, le salen al encuentro 10 hombres, 10 todos, significa todos. Por eso me era muy indispensable que entendieran, ¿verdad?, quién es Jesús. Y vuelvo a refrendar la pregunta, para ti, ¿quién es Jesús? A estos 10 hombres, dice, leprosos, todos. Ahora, aquí dice leproso, símbolo de ¿qué? Pecado. Símbolo de enfermedad, pero a la vez símbolo de ¿qué? En lo espiritual, de pecado. En lo espiritual, símbolo de pecado. Dice, los cuales se pararon de lejos. Hermanos, desgraciadamente esto sigue aconteciendo y esto así lo vemos que sucede. De lejos el hombre ve a Jesús, de lejos. Él no va a Él, no quiere ir a Él. Dice Romanos 3:23, ¿verdad? Que no hay justo ni uno, no hay quien quiera ir a Dios, no hay quien quiera saber de Dios. Y vemos de lejos a Dios, ¿verdad? A Jesús. Y así sigue aconteciendo, ¿verdad? De pronto atraviesa nuestra vida a través de una boda, a través de un hermano que me viene a hablar de las cosas de Dios, a través de que de pronto me encuentro en un culto, a través de que de pronto me encuentro en un bautizo, en una boda, en una pachanga, y de pronto me topo con Dios, pero yo estoy desde lejos, y lo miro, ¿verdad? Y lo miro, pero no quiero ir a Él. No quiero ir a Él, no creo, no tengo fe, no se genera fe en mi corazón. Estos hombres salen al encuentro, se paran de lejos, dice, y alzaron la voz. Tenían una angustia, tenían una necesidad. ¿Cuál? De ser sanados. Su lepra, su enfermedad. Ellos tenían una enfermedad. Esa enfermedad los llenaba de angustia, los llenaba de pesar, los llenaba de temor, los llenaba de tribulación. Y yo creo, ¿verdad?, que en estos tiempos ellos oyeron que Jesús podía sanarlos, ¿verdad? Que Él era una persona que venía con el poder de Dios y que había sanado a muchos, que hacía caminar a los cojos, a los paralíticos, que hacía ver a los ciegos. Y estos hombres, dice, le salen al encuentro, provistos de una necesidad. Ser, dijo Mari, sanados. Entonces dice, se paran desde lejos. Ve esto, hermano. Ve la ingratitud del hombre, ve la actitud del hombre. De lejos queremos que Dios pues nos haga el milagro barato, ¿verdad? Nos haga misericordia, nos dé muchas cosas, muchos dones, nos dé parte de las riquezas de la gracia de Dios, nos bendiga, vamos, de lejos. O sea, yo voy cuando verdaderamente me nace. ¿A dónde? A la iglesia. Yo voy a un culto cuando de verdad tengo necesidad de Él aquí en mi corazón. ¿Cuándo ocurre eso, hermano? Cada 2, 3, 4, 5 años. De lejos. Entonces, cuando tenemos una necesidad, esa es la gratitud tan más grande del ser humano, que entonces sí, Señor, apiádate de mí. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué permitiste que mi mamá muriera? ¿Por qué permitiste que me quitaran el trabajo? ¿Por qué permitiste, Señor, que yo cayera en ese lugar, que yo cayera en ese bache, que yo quedara sin trabajo? ¿Por qué permitiste, Padre de los cielos, que me pasara y que me aconteciera esto o aquello? ¿Por qué me has quitado, bendito Padre, lo que yo soy? A mí me encanta la levedad del hombre, porque dice, no, yo soy así, yo soy asado, a mí esto así ya. Eso no es cierto, hermano.
Estás en la gracia de Dios y Dios te bendice y no te das cuenta. Y no te permites en tu mente, en tu corazón entender que hay algo que rige todo. Que hay un poder divino en todo esto. No te lo permites, ¿por qué? Porque prefieres ver de lejos nada más a nuestro Señor Jesucristo. Porque sabes de Él, porque lo conoces, pero de lejos. Y cuando tienes una necesidad, cuando te urge algo, cuando tienes un pedimento, cuando ansías un puesto, Señor, ¿qué dices? Volteas al cielo y dices, Dios mío, ayúdame. Qué hipocresía tan más grande, hermano. Qué inmadurez. Ve la ingratitud del ser humano frente a Dios, frente a Jesús. Ya dijimos quién es Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido, la promesa cumplida de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, el camino, la verdad y la vida del hombre. Mas sin embargo, en esa inmensa ingratitud, nos paramos de lejos nada más para pedirle, Señor, dame esto, dame un trabajo, dame una casa más buena, dame un carro, Señor, de lujo, dame y dame. ¿Qué nos pasa, hermanos? Y tú que me escuchas, hermano, que tú eres un creyente de Dios, ¿sabes, hermano? Dijimos aquí todos somos, ¿qué? Pedro. Todos somos Pedro, porque sobre todo nosotros está edificando en la iglesia. Y le dijo, ven, porque yo te voy a hacer pescador de hombre. Y tú eres un pescador de hombre, tú eres Pedro. Y hay que tender la red, hermano. Hay que ir a atraer almas a los pies de Cristo Jesús. Y yo te voy a decir algo, hermano. Sin oración, o sea, esa comunión verdadera con Dios, sin estudio de la palabra y sin traer un alma, es decir, Jesús en un pasaje le habla a un menor, a un niño, le dice, ven, y dice que todo aquel que no sea como él no entrará al reino de los cielos. Y muchos interpretan, ¿verdad? ¿Qué dice? Pues que debemos de aprender a depender de Dios, de estar de su mano. Pero fíjate una cosa, te voy a hacer una reflexión, hermano, tan grande que espero llegue a tu corazón. Cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, ¿somos qué? Niños. ¿Niños qué? Espirituales. Oye esto, hermano, ¿somos qué, María? Niños espirituales. ¿Qué necesitamos? La mano de aquel que nos creó. La mano de Jesús, porque somos Niños. Somos niños. No sabemos, hermanos, caminar. Entonces empezamos a caminar al lado de nuestro Padre Celestial para entender las cosas de Dios. Para que un día, como a Pedro, le revele el Padre de los cielos, aquí en su corazón, que Cristo es el Mesías. Él es el único que te puede salvar de tus pecados, porque Él es Dios, es el único que te puede dar vida, ¿qué? Vida espiritual. Y entonces, tomado de la mano de nuestro Señor Jesucristo, vamos caminando con Él. Y dice, ¿verdad?, la palabra, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo lo vas a caminar, hermano? Si solamente cada 8 días vas a la mano de Cristo Jesús. ¿Cómo vas a crecer, hermano, si no te llenas de la palabra de Dios? Y conste que dijo la palabra, Dios a través de la palabra en Oseas dijo, ¿verdad? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Cómo vas a crecer, hermano? ¿Cómo vas a llegar a un estado maduro si nada más vas de la mano de Cristo cada 8 días? Y te enteras por ahí de alguna palabra. Y te limpia, ¿verdad? Porque ese es el poder de la palabra. Lo leímos en 17:3 de Juan. Ya ustedes están limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he dado. Es poder de Dios para salvación, hermanos, la palabra. Entonces dice la Escritura, ¿cómo vas a crecer si no vas de la mano conmigo? Vas el domingo y lunes, martes, miércoles y vuelves a tus inmundicias, vuelves a tus travesuras, a tus maldades, a tus tinieblas, vuelves a tu maldad, vuelves a tus pecados toda la semana. Entonces, ¿cómo vas a crecer espiritualmente si nada más te agarras de Jesús el puro domingo? Reflexiona esto, hermano. Y ¿verdad? Cuando llegue el momento que te llame Jesús y tú quieras dar ese brinco a la mano de Jesús para que Él te jale,
cuando venga lo perfecto y seas perfeccionado, acaben tus procesos de regeneración y de santificación. ¿Cómo esperas completarlos, hermanos, si ese brinco no lo vas a poder dar correctamente? ¿Por qué? Porque no oras, no tienes comunión con Él, no lo conoces. No conoces, no sientes el amor de Dios en ti, o lo has sentido, porque ese amor de Dios, ¿verdad, hermano? Dice, Dios es amor, es un sentir aquí en tu corazón. Y tienes la plena seguridad, hermano, que Dios está contigo, y que Dios te oye, y que verdaderamente vas de la mano con Cristo. Porque eso se siente, hermano. Aquí lo tienes, tu piel te lo dice, tu ser te lo dice, tu espíritu te lo dice. ¿Por qué? Porque está unificado con Cristo. Es un sentir, hermano, el amor de Dios. ¿Cómo vas a dar ese brinco cuando Jesús te tome de la mano? Si no estás ni siquiera iniciado, hermano, ni siquiera niño espiritual eres. Es necesario, hermano, que te agarres de Jesús. Dice, ven, el que no sea como este niño, el que no vaya conmigo, ¿sí? No nada más significa el que dependa de mí, porque esa fue la gran enseñanza, 400 años en el desierto, y el pueblo entendió a depender de Dios. No, y le ministró alimento, y sus prendas no envejecían, no se acababan. Dios hizo cosas maravillosas con ellos, y no entendieron que estaban caminando al lado de Dios Padre. Tenemos que caminar al lado de Jesús, hermanos, agarrarnos de su mano, y Él es el camino. Él nos lleva, ni siquiera vas tú, hermano. Él nos lleva. Por eso necesitamos de Él, por eso necesitamos agarrarnos de Él. Para que Él nos vaya enseñando, para que Él nos vaya comprendiendo. Dice, 2 Timoteo 3 dice, ¿verdad? La palabra que nos va guiando, nos va llevando, nos va conduciendo, ¿verdad? No podemos, hermanos, por nuestras fuerzas hacer esto. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad. 2 Timoteo 3:16, toda la escritura, todo esto es escritura, ¿verdad? Todo es la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Y Jesús nos dice en Mateo, ¿verdad? Porque escrito está, ¿verdad? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De dónde salió la palabra de Dios? De la boca de Dios. De la boca de Dios. Y por inspiración llegó al hombre. Y dice, toda esta escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruirte en la justicia de Dios, para que seas justificado. Dice, toda escritura. Hermano, ¿cómo te vas a enterar de la escritura si cada domingo te acercas a Jesús? Cuando pegues ese brinquito, cuando venga lo perfecto, cuando venga Jesús hasta las nubes, ¿quién sabe si te puedas agarrar de Jesús? ¿Quién sabe, hermano? Porque no tienes tiempo, porque el domingo trabajas, porque tu labranza, o sea, tu trabajo, porque tus negocios que te dejan seguridad, ¿verdad? Te dan dinero, no te dan tiempo para ir a Jesús. Así estaban estos hombres, ¿verdad? De lejos, pero traían la necesidad de ser sanados. Querían ser sanados, querían ser limpiados de su lepra. Y dice aquí la escritura, ya ustedes están limpios por la palabra que os he dado. Necesitamos de la palabra, hermanos, para que nos limpie. Necesitamos del poder de Dios de salvación para poder ir, proyectarnos hacia Jesús, hacia Dios. No podemos sin la palabra, hermanos. Dice, ya ustedes están limpios por la palabra que os he dado. Ellos de lejos enfrentan a Jesús, conscientes de que Él tenía el poder de sanación. Seguramente habían escuchado, viene Jesús, un hombre que está curando, que está sanando, que está haciendo maravillas que no te imaginas. ¿Qué es esto, hermanos? Estamos ante un egoísmo total. Estamos ante la levedad del hombre, el orgullo, la soberbia, que no alcanza a comprender la necesidad que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, Jesús, ten misericordia de nosotros.
¿Qué significa misericordia? Miseria, Miseria. Cordia, corazón. corazón. Entonces, misericordia significa el dolor que me produce a mí, ¿sí? El dolor ajeno, la miseria de mi prójimo, la miseria del otro. Es decir, la miseria, es decir, una persona que no tiene a Jesús, está en bancarrota, lo dice Apocalipsis. ¿Te crees rico? Pues yo te digo que estás en miseria total. Estás en miseria total. ¿Por qué? Porque no tienes vida espiritual, porque estás muerto. Entonces le dice, ten misericordia. Pero Jesús, que es un ser lleno de amor, lleno de misericordia, Jesús la máxima expresión de amor de Dios, Jesús la máxima expresión de amor de Dios, ¿qué dice? ¿Ven? Él es grande, Él es poderoso, Él es infinito, Él es el alfa y el omega. ¿Qué dice? Él lleno de misericordia, porque para siempre es su misericordia. ¿Ven? Dice, dice, él no rechaza a nadie, ¿verdad? Él no rechaza a nadie, siempre y cuando tú te acerques a Él, aunque no creas en Él, fíjate, porque aquí lo dice, de lejos, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, dice, Él en un momento dado los ve, les dice, y mostraos a los sacerdotes. En aquel tiempo, ¿qué significaba eso, María? Tenían que ir al sacerdote, ¿para qué? Para que ellos dieran testimonio de que sí se habían sanado. Ya que ya habían sanado, porque un leproso, recordemos, era exiliado, ¿sí? Era sacado de su hábitat, de su sociedad, aún de su familia, ¿verdad? Y era mandado al lugar de leprosos, a un lugar donde se destinaba para los leprosos. Y entonces le dice, mostraos a los sacerdotes. Fíjate lo que dice, y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció, o sea, afortunadamente, hermanos, obedecieron. Ahora, obedecieron ¿por qué? Por su angustia, por su miseria, por su enfermedad, por su necesidad. Yo creo mucho que sí. Yo creo mucho que sí, porque es la única forma que podemos ir a Jesús. ¿En qué? En obediencia de su palabra. En obediencia de su palabra. Entonces dice, mientras iban, fueron limpiados. Fíjate, hermano, el milagro que ocurre aquí. Entonces, o ese prodigio de señal que ocurrió aquí, ¿verdad? Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Regresó dándole ¿qué? Gloria A Dios. Regresó dándole gloria a Dios. Y se postró rostro en tierra. ¿Qué significa eso, María? Que Se está puso, mira, removido. así hasta la tierra se postró. Para darle gloria a Dios. Esta, hermanos, es la posición, yo lo he mencionado en 2 o 3 predicaciones, esta es la posición correcta que debe de tener un verdadero hijo de Dios, un verdadero creyente, un hombre de fe, postrado hasta el polvo de la tierra. Y este hombre lo hizo, dice, se postró, dice, en tierra a sus pies. No hay mejor lugar que estar en los pies de Cristo. Dice, dándole gracias. Pero este era, ¿qué dice ahí, María? Samaritano. Vean esto, un opositor del pueblo judío, un opositor del pueblo de Israel, un enemigo del pueblo de Dios. Chútate este. Dice, y este era samaritano, un extranjero. Respondió Jesús y dijo, o sea, esta persona creía en Jesús, no tenía otros dioses. Ellos tenían otros dioses, paganos. Mas sin embargo, entendió y reconoció que Jesús lo había sanado, lo había limpiado y volvió dándole gloria. Ahora, un interesante dato que nos arroja aquí. Hemos estado diciendo Mateo 16:16 y Juan 1:1. Uno me habla de la parte humana de Dios, de Jesús. Otro me habla de la parte divina. Pero ambos, ¿qué dicen? Que Jesús es ¿quién? Dios. Ambos, Mateo 16:16, Juan 1:1. Uno me habla de la parte humana de Jesús, Juan me habla de la parte divina de Jesús, pero ambos me dicen que Jesús es Dios mismo. Dios mismo. Y ve lo que dice aquí. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Dice, ¿qué hizo este hombre antes de hacer eso? Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a quién dice aquí. A Dios. No dice a Jesús, hermano.
Este hombre entendió, la Escritura nos está revelando que Jesús es Dios mismo. Dice, y volvió glorificando a Dios. No dice a Jesús, no dice al maestro, no dice a ese hombre que estaba ahí parado y que desde lejos les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. No, dice la Escritura, y volvió glorificando a Dios. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Ahora, yo sé que estás pensando en tu cabecita. Bueno, él sabía de la existencia de Dios, y si sabía la Escritura, sabía de Jesús, y sabía que él era el Mesías, y sabía, sí, probablemente sí, hermano, pero estamos hablando de un extranjero, y por eso lo resalta la Escritura, porque estamos hablando de un ¿qué? Samaritano, un enemigo del pueblo de Dios. Por eso lo resalta. O sea, decimos que en la Escritura todo es simbolismo, y todo tiene una explicación, todo tiene un porqué. Y aquí nos está expresando. Más adelante, de hecho, no lo dice, ¿verdad? Dice, mismo Jesús, dice, respondiendo Jesús, dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este, ¿qué dice aquí? Este extranjero. Y sabemos que los samaritanos se constituyeron enemigos del pueblo de Dios. Eran enemigos del pueblo de Israel. Entonces yo dudo mucho que este hombre supiera de Dios y de la promesa, la promesa cumplida de Dios, que era nuestro Señor Jesucristo. Él nos prometía un Salvador. Él nos lo prometió desde el Génesis. Yo dudo mucho que ese extranjero que tenía dioses paganos conociera de esa promesa. Bueno, entonces, esto lo aclaro porque aquí para mí no hay duda, ¿verdad? Dice, volvió glorificando a Dios. Ese hombre se da cuenta que este Jesús, este hombre lleno de misericordia, que lo había sanado, era Dios mismo. Entonces dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este hombre creyó en Jesús, tuvo fe en que él tenía el poder para sanarlo, que él tenía el poder para limpiarlo de su enfermedad, que él estaba lleno de ¿qué? De misericordia. Entonces, hermano, vuelvo a preguntar, ¿quién es Jesús para ti? Acerquémonos a Jesús, hermano. No podemos de lejos estarle pidiendo, solicitándole su misericordia, de la gracia infinita, de las riquezas de la gracia de Dios. No podemos de lejos, como hay una historia, ¿verdad?, de un hombre que se queda sin luz en su casa, y obviamente tiene la cocina, la alcoba, la recámara, el baño, y cuando se va la luz, pues obviamente en el día no hay problema, pero en la noche sí, porque ¿qué pasa? Empieza a tropezar. Y Juan nos dice, ¿verdad?, que Jesús es la luz, y la luz es la vida de los hombres. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, si yo no tengo esa lámpara, pues voy a estarme tropezando en la vida. Entonces, llega el electricista y le toca, ¿verdad? Y Jesús siempre está tocando a tu corazón. Ya lo hemos visto en Apocalipsis, ¿verdad? Esperando que tú le abras, dice, y él entre a ti y cene contigo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que abrir la puerta, ¿verdad?, para que podamos permitir que entre y nos repare, entre a nuestro corazón. Pero esta persona dice, no, compón desde fuera la luz, no quiero que entres. Y estamos así, de lejos, no quiero que entres a mí. ¿Por qué? Porque es compromiso, porque tengo que orar, porque tengo que leer la Biblia, porque no es de lejos, ¿verdad, hermano? No es de lejos. Este hombre tuvo fe, fue sanado, y así está la condición de todos los hombres, ¿verdad? No más desde lejos. Uno regresa a darle gloria a Dios. Muchos son llamados y pocos escogidos. Pocos escogidos. Uno, el 10% de todos volvió a glorificar a Dios. Y así está en la actualidad, ¿verdad? Le hablas de Jesús y se pierde. Le hablas de una pachanga y no va uno al que invitaste, sino van como 20. Y allá ya están esperando otros 10 y entran como 30 contigo. Y yo nomás invité a uno. Pero los invitas al culto y pues no quieren ir a Jesús, ¿verdad? Dicen, de lejos.
Hermano, ¿quién es para ti Jesús? Espero que a ti también te resplandezca, te revele el Padre de los cielos, esa tremenda revelación que produjo en el corazón de Pedro cuando contestó: tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios vivo. Vamos a orar. Bendito Padre de los cielos, Señor, te damos las gracias por esta bella palabra que has tenido para hoy, para nosotros, Señor. Te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu haciendo la obra en nosotros, y que esta palabra, Señor, penetre en el corazón de cada oyente y sea de edificación para él, le sirva, Señor, para su crecimiento espiritual y para esa madurez espiritual que tanto necesitamos. Padre de la gloria, pongo en tus manos, bendito Padre, esta palabra para que tú la lleves y la esparzas, Padre Santo, a cada corazón que la oiga, y tenga muchos oyentes, bendito Padre, porque es muy triste ver en el YouTube que hay muchas cosas que llaman más la atención de tu hermosa palabra, Señor, que es poder de Dios para salvación. Padre, te lo pido y te lo ruego todo esto en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo, mi único y suficiente Salvador. Amén. Amén.